Buen día. Mi deseo es que esta semana haya sido de mucha bendición para usted y que Dios le haya cuidado en toda forma. Y para esta semana nuestra lección se llama Sueños que quitan el sueño. Un título un tanto interesante, pero vamos a estudiarlo. El pasaje bíblico que vamos a tomar en cuenta está en Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 48. Y como son muchos versículos, esta ocasión no las vamos a leer, pero sí les pido que en su casa ustedes tengan tiempo para tener esa lectura, para tener un mejor entendido de esta lección. Y bueno, para empezar, soñar es parte de la vida, ¿no? Muchas veces decimos o nos preguntan cuando somos niños, ¿qué sueñas? ¿No? Aún como adultos, ¿no? Tenemos sueños y pues es parte de la vida del ser humano. Y tal vez por eso le llamamos sueños a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un sueño es la esperanza de que algo se haga realidad, el sueño de anoche, el sueño de mi adolescencia, tener un sueño y soñar. Son frases que usamos comúnmente. Obviamente no todas significan lo mismo. Todos tenemos algunos sueños y a la vez todos solemos soñar. Algunos sueños nos llegan durante la noche, otros son sueños que se mantienen en la mente, aún estando despiertos, ¿no? Como aquellos anhelos que tenemos. También puede ser que soñemos que algo muy deseado se concrete y hasta que pueda darse la coincidencia de que mientras dormimos soñemos con ese sueño. Pero como es sabido, no todos los sueños se hacen realidad. Y bueno, un claro ejemplo de esta paradoja relacionada a lo anterior lo podemos ver cuando Dios habla por medio de sueños a una persona, pero a esta se le quita el sueño. En este caso es la vida del rey Nabucodonosor. No obstante, aunque este rey perdió el sueño debido a lo que vio mientras dormía, a otros sus más grandes anhelos o sueños se les hace realidad por haber esperado en el Dios que revela y hace realidad el contenido de los sueños, como a Daniel y a sus amigos. Nosotros sabemos que cuando Dios revela un propósito por medio de un sueño, podemos darlo por hecho, es decir, se hará realidad, ¿no? En el pasaje de estudio del libro de Daniel, nosotros que somos testigos privilegiados porque hemos visto y aún seguimos viendo que el sueño interpretado por el profeta de Dios se hizo realidad y se sigue cumpliendo en todos y cada uno de sus detalles, ¿no? Tal vez podemos aquí preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Esperamos de parte de Dios que se hagan realidad? ¿Son nuestros anhelos y la voluntad revelada de Dios un mismo asunto? Pero bueno, regresemos a la historia. En esta historia de sueños y de realidad y de vida y muerte, de presente liberación y futura consumación, necesitamos distinguir dos aspectos claves en el sueño mostrado por Dios al rey Nabucodonosor. La interpretación y la revelación, dos cosas. El ser humano se esfuerza por interpretar, pero esto es un atributo único de Dios, así como también lo referente a la revelación, pues solo Él puede mostrar al hombre sus propósitos. Para hacer esto, Dios necesita a hombres como Daniel, y veamos ahora sí cómo es la diferencia, ¿no? entre todo lo que sucedió aquí. Esto es algo de mucha importancia, es algo que no debemos de olvidar. La revelación o la interpretación solo viene de parte de Dios, ¿okay? Es algo que no se nos olvide. Y bueno, la historia nos cuenta que en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, pues tuvo sueños, ¿no? Pero no entendió de quién provenían esos sueños. Tampoco entendió los motivos de esos sueños, y menos aún sus propósitos. El relato nos cuenta que por causa de esos sueños se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y bueno, eso nos permite entender algunas cosas, y vamos a ver el aspecto de la vida del rey Nabucodonosor. Para empezar, era un rey un tanto
o meramente supersticioso, ¿no? Era un líder político de su época, pero era enormemente supersticioso. Actualmente es bien conocida la importancia, que la mitología ocupaba en cada uno de esos imperios en esa época mencionados en la Biblia. De modo que Nabucodonosor hizo llamar a magos, astrólogos que literalmente adivinaban los cielos, encantadores y caldeos, que pues es lo que conocemos hoy como astrólogos, ¿no? Esta es la otra palabra. Todo para que le explicasen el sueño, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 2. Así pues, tenían libros que interpretaban los sueños. Si algo pasaba, si algún sueño sucedía, iban y consultaban esos libros, y ahí podían de ellos dar su interpretación o digamos la equivalencia a lo que significaba algo, ¿no? Ellos tenían símbolos como que si se veían un animal o veían algún alimento o algo en sus sueños, ellos daban una propia interpretación, ¿no? Entonces, el rey Nabucodonosor no era ajeno a eso. Y obviamente era muy supersticioso, y por eso se rodeaba de gente de ese tipo, ¿no? Porque quería tener significados de todo. Y bueno, asimismo el relato nos cuenta que era un rey astuto. Nabucodonosor era supersticioso, pero también era astuto. Es probable que tiempo atrás a lo acontecido, algunos de sus magos o caldeos, etc., habrían pretendido engañarlo con falsas interpretaciones. Quizás por ello, en esta ocasión, él no dejó que sucediera así, ¿no? Por lo tanto, pidió no solo la interpretación, sino que también le recordaran el sueño, como si ellos también tuvieran el sueño que él tuvo. Y esta condición establecida era realmente determinante, pues la única forma de interpretar su sueño era conociendo su contenido, y lo cual solo había sido mostrado al rey. Muchas veces así decimos, ¿no? Tuve un sueño y a lo mejor vamos con otra persona y pues hasta que no se lo contamos, esa persona sabe, pero es lo que sucedía ahí. El círculo que rodeaba al rey eran los considerados hombres sabios de la época, a quienes se les consultaba para tomar decisiones importantes. Ya leíamos en el capítulo anterior eso, ¿no? De cómo eran instruidos. Por algún motivo desconocido, pero intuimos que mostrado por Dios, el rey Nabucodonosor sospechaba que este sueño era de extrema importancia. ¿Okay? Asimismo vemos otra peculiaridad de Nabucodonosor. Era un rey implacable, ¿no? Debido a que los sabios le habían engañado anteriormente, se enojó mucho y decidió pues acabar con la vida de aquellos que le rodeaban, ¿no? Él se caracterizaba por sus cambios de humor y su violento temperamento. Eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. No obstante, esta terrible decisión demuestra al mismo tiempo que su determinación para averiguar el contenido de su sueño, que consideraba de extrema importancia, era firme. Era una persona implacable que necesitaba las cosas. Y bueno, de alguna manera lo que sucede en los versículos 14 al 23, los astrólogos que se presentan en la historia dijeron la verdad por primera vez. Dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y pues Daniel también afirmó esta verdad, ¿no? Al mismo tiempo, si leemos con detenimiento la historia de Daniel, podremos notar que de inmediato una serie de términos como tales como explicar, interpretar, mostrar el sueño, declarar, dar a conocer, entre otros. Estos términos o expresiones fueron usados hasta el momento en que Daniel consultó a Dios, en el versículo 19. En el libro de Daniel se usa el término revelar varias veces, pues él sabía que solo Dios podía hacer ello, y así correr el velo de la inmensidad de su sabiduría y mostrar al ser humano su naturaleza y propósito. Así que podemos hacernos una pregunta en este punto de la lección. ¿A quién revela Dios sus propósitos? Bueno, vamos a ver algunas características de lo que le pasó a Daniel y en su momento a sus amigos, ¿no? Dios revela sus propósitos a quienes están atentos.
Dios había dado a Daniel la capacidad de interpretar los sueños. Él había sido elegido entre los mejores jóvenes judíos de Jerusalén para ser deportados a Babilonia. Sus características eran, además de una buena imagen física, eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Eso ya lo leímos en el capítulo anterior. Pero Daniel tomó una decisión clave desde el principio de su entrada recordemos la historia de que él no quiso tener ningún tipo de alianza pagana cuando él evitó comer los alimentos, no quiso contaminar su corazón. Dios no solo le reveló el contenido de los sueños del rey Nabucodonosor, sino que también protegió su vida y le engrandeció a él y a sus compañeros aún por sobre los ciudadanos de un reino extranjero para ellos. La importancia de que él estuvo atento siempre a la voz de Dios. Otra cosa que nos puede ayudar, si quisiéramos que Dios nos revelara sus propósitos en nuestras vidas, dice, Dios revela sus propósitos a quienes son valientes. Daniel necesitaba ser muy valiente para que después de consultar con el capitán de la guardia de Nabucodonosor, presentarse delante del rey, quien había resueltamente que mataran a todos los sabios e astrólogos del reino, incluidos pues Daniel y sus amigos. Nos dice la historia bíblica que un edicto que ya había sido publicado, pues era muy difícil echarlo para atrás. Entonces imagínense, él fue valiente de presentarse aún sabiendo eso. De modo que solo podía evitarse el cumplimiento de dicho edicto con la publicación que dijera lo contrario. Entonces él fue valiente porque él llevaba una respuesta. Entonces, otra cuestión. Dios revela sus propósitos a quienes humillan ante Él. Importante. Daniel fue lo suficiente humilde como para ir a su casa, compartir la urgente necesidad con sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Esto nos hace reflexionar que aunque nuestra fe sea real y sólida, hay respuestas que solo se obtendrán cuando se haga una oración unida. Cuán importante es eso, ¿no? Que podemos decir, yo tengo la fe suficiente para lograr algunos objetivos, pero cuánto es mejor o es mucho mejor cuando podemos compartirlo con otros y una oración en conjunto es todavía aún más fuerte. Así pues, estos jóvenes oraron y ayunaron como en los días de Esther y también de la iglesia primitiva, ¿no? Quienes estuvieron unánimes en la espera del derramamiento del Espíritu Santo, similar a lo que sucedió allá en Hechos. Esta forma de buscar a Dios hace posible que Dios se manifieste en medio de su pueblo. ¿Cuán importante es eso? Además, Daniel y sus compañeros oraron a un Dios que no habita, dice en Hechos 17:24, en templos hechos por manos humanas. Y oraron obviamente al Dios del cielo. Y lo llamativo en la petición de intercesión que indicó Daniel a sus amigos fue que esta no era para pedir fuerza, valentía o habilidad, sino para pedir misericordias de Dios del cielo. Esto pues hace notar que Daniel conocía muy bien sobre qué base actuaba y sobre todo conocía al Dios en el cual tenían que esperar. Otra cualidad, Dios revela sus propósitos a quienes confían en Él. Como es lógico entender, todo lo anterior demuestra que Daniel tenía una absoluta confianza en Dios, el Dios de sus padres. Este joven creyó lo siguiente, que Dios, con la sabiduría y el poder, que Dios controla el tiempo, que Él quita y pone reyes, que la sabiduría verdadera y viene solo del Señor, y que Dios revela lo profundo y lo escondido. Entonces, ¿por qué es tan importante entender que Daniel creía acerca de Dios? O sea, ¿por qué era tan importante eso?
La razón fundamental es esta: todo lo que él conocía acerca de Dios le dio la confianza para creer que la voluntad divina siempre triunfaría haciéndose realidad. Es algo que debemos de reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto nos hemos dejado moldear por Él como para llegar a ese nivel de confianza de que podemos confiar en Él plenamente, de saber que Él nos va a dar las respuestas y que Él va a revelar sus propósitos en nosotros? Es muy importante esto, conocer su palabra como lo estamos haciendo ahora a través de una lección, nos ayuda también a entender los propósitos que Él tiene para nosotros. Y bueno, necesitamos también, o no es una cualidad, pero necesitamos también dejar de distraernos. Necesitamos saber a qué dirección mirar. Cuando Daniel entendió la magnitud del desafío, supo en qué dirección mirar. Cuando nosotros deseamos entender cuál es la voluntad de Dios, debemos, como Daniel, mirar hacia el Dios del cielo. Ese es lo fundamental de nuestra confianza, saber hacia dónde vamos a buscar. Para escuchar a Dios necesitamos, como Daniel, diferenciar entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto. Saber qué es de Dios. Solo el Dios de la Biblia es la fuente del poder y la sabiduría. Tener bien segura esa afirmación o ese conocimiento. Que nuestra confianza solo está puesta en el Dios que conocimos en la Biblia, al Dios del cielo, al omnipotente, y que nada extra nos debe de distraer. En el mundo hay muchísimas cosas en cuales poner nuestra confianza, en cuál poner nuestros sueños. Mucha gente pone sus sueños en un cachito de lotería, pone sus cuestiones y está anhelando eso. Cuán importante es saber o no distraerse que solo tenemos un Dios poderoso y que si confiamos en Él va a tener sus propósitos bien claros para nuestras vidas. Muchas personas sueñan como Nabucodonosor, pero solo Dios puede revelar. Para lograr ello, el Señor busca hijos con la idoneidad de Daniel para interpretar su voluntad. Aunque sus pensamientos y caminos son muchos más elevados que los nuestros, Dios, por alguna razón, ha escogido a sus hijos para que cooperen con Él, recordándole al mundo lo efímero y transitorio de sus reinos, en contraste con lo permanente y perdurable del reino de Dios. Así que confiemos en Él, seamos atentos a su palabra, atentos a Dios, seamos valientes, de no tener temor, de que cuando Dios nos revela algo, nos da una enseñanza, tener seguridad, ser humildes. Tenemos que humillarnos ante Él, reconocerle quién es Él y por sobre todo demostrar que tenemos confianza en Él. Por supuesto, no distraernos nunca de que la confianza debería ser solo en Él. Así que aquí termino esta lección que se llama Sueños que quitan el sueño. Dios les bendiga, nos vemos el domingo para comentar más de la clase y hacer algunas preguntas. Dios les bendiga.